Hola, mi nombre es Brenda Villegas Vázquez con matrícula 211-650. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato el módulo de Derecho Procesal Penal y les voy a presentar el reto número 1 que se llama ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? El día de hoy es 17 de mayo del 2022. En primer lugar, me gustaría explicar qué es la reforma constitucional en materia penal. El 18 de junio del 2008 se realizaron reformas constitucionales que mantuvieron varios cambios en el ámbito penal al modificar 10 artículos, el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, para víctimas como para imputados. Justicia alternativa, restaurativa y sobre todo transparencia. Estas temporales otorgan todas las entidades federativas 8 años para operar en el nuevo sistema y otros 3 años para que se dicten las sanciones. Para el cumplimiento del objetivo del 13 de octubre del 2008 se ha creado por decreto del presidente de la República y de conformidad con las disposiciones transitorias del artículo 9 del mismo decreto, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y una instancia encargada del desarrollo de las políticas nacionales necesarias de la coordinación. Para su implementación, en él diferentes agencias gubernamentales, en términos previstos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, según el libro de la Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, del autor Máximo Langer, explica que en los últimos 15 años la reforma procesal penal ha avanzado rápidamente. Más de 14 países latinoamericanos han promulgado o introducido nuevos códigos procesales penales que los autores nos mencionan son en cierto modo los cambios más profundos al proceso penal mismo. El autor nos dice que las reformas de la justicia penal se transmiten desde la periferia por la presión del capital internacional sobre los países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial, y también explica que son capaces de influir en cada país central y en otros involucrados a través de leyes, reglamentos y políticas públicas, y a la competencia entre sí para influir en los países vecinos. La segunda crítica de Langer creó el Código Inquisitivo Argentino de 1888, que nos preveía sus derechos al imputado al no conocer los derechos por lo que se les culpaba. Se violentaban sus derechos garantizados en la Constitución argentina y los tratados internacionales de los derechos humanos, como el de la defensa y el derecho contra la autoincriminación del imputado. Esta etapa ha recibido demasiadas críticas desde el Código de 1888, donde un juez profesional decidió que el caso arbitrario, poco confiable, ineficaz y opaco sobre la base de pruebas reunidas en el expediente que no sabían dónde las habían sacado. La tercera crítica de Langer es el código de interrogatorio, que es también una crítica al código moderno, porque se cuestiona la presión de prevención automática del acusado para todos los delitos que no reconocen la ejecución condicional. La cuarta crítica del juez de instrucción aplica tanto el Código de 1888 como el Código de Córdoba de 1939. Según Langer, el código requiere que los jueces de instrucción realicen la tarea psicológicamente imposible de investigar un caso y mantengan la distancia y la imparcialidad al decidir sobre los asuntos intermedios. La misma situación con la transición de la democracia. Parte de la izquierda redescubren la importancia de los ideales electorales libres y al Estado de Derecho junto con los principios de legalidad procesal
En 1808, Napoleón adoptó su Code de Instruction Criminelle, que trasladó a Francia al modo de juicio representado por el decreto Ordonnance Criminelle de 1670. Llevó a muchas ideas del modelo inglés, al procedimiento penal de las jurisdicciones de Europa continental. Quiso combinarlos en la tradición europea de la curiosidad. El mismo Código Procesal Penal establece una investigación preliminar, secreta y escrita, en la que los derechos del acusado limitados, pero inspirándose en el modelo británico. Combina también los juicios orales y públicos, y luego el jurado. Aunque algunos escritores latinoamericanos abogaron por uno de estos ingeniosos modelos, la mayoría de los países latinoamericanos los rechazaron, y las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales, principalmente porque les desagradaban y desconfiaban de los juicios orales y del jurado público, porque pensaban que su población no estaba preparada para ello. En cambio, el proceso penal empleado por los jóvenes republicanos independientes generalmente sigue el patrón interrogatorio que aún crea la Iglesia Católica y la monarquía autocrática. Los nuevos códigos no siguen estos códigos de interrogatorio originales, por lo que no autorizan el uso de la tortura para obtener confesiones y limitan el uso del sistema de pruebas legales. Sin embargo, las principales características del Código Procesal Penal latinoamericano siguen en el modelo de revisión procesal, el cual se divide en dos grandes fases: la fase de investigación preliminar, denominada conclusión o instrucción, y la fase de juicio y sentencia, frecuentemente denominada fase de sesión plenaria o juicio. Ambas etapas están escritas en documentos compilados por policías y jueces de instrucción, como hacemos hoy en día. En este expediente, documentan todas las actividades procesales desde el inicio del proceso, incluyendo la prueba, las declaraciones, las testimoniales, las periciales, los registros, etc., que el juez evaluaba en la fase de investigación. Ahora bien, de acuerdo con Langer, en relación con nuestras reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal en México, notamos que el proceso penal latinoamericano ha venido considerando una evolución desde el siglo XIX, buscando siempre brindar un sistema necesario para posibilitar sociedad, para equilibrar y mejorar sus derechos humanos y poder lograr la justicia y la equidad sin violar los derechos de los acusados y de las víctimas. Recordemos que en nuestra nueva reforma penal del 18 de junio del 2008, con fundamento en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a que los principios del procedimiento o penal acusatorios en la concentración, inmediación, publicidad, la contradicción y la continuidad, pero también debemos recordar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales también se refieren a derechos humanos específicos, derechos que mencioné anteriormente, los cuales son la presunción de inocencia, el non bis idem, juicio previo y debido proceso, igualdad entre las partes, igualdad ante la ley, situación que no se permitía ni se tenía en los modelos inquisitivos antes de esta nueva reforma. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya quedado un poco claro el tema a investigar o el tema a analizar en el reto. Muchas gracias.